Bueno, en mi biblioteca siempre también tengo algunos libros y algunos cancioneros. Y en el día de ayer encontré un cancionero que es el que por lo general ya las iglesias no lo usan para cantar los coros y los himnos, pero hay una canción que me hizo recordar los primeros años cuando estaba asistiendo a la iglesia, y la canción dice: a la batalla Jesús nos llama. Así se cantaba esta canción, pero cuando la pusieron o la arreglaron o la modificaron, la canción dice: a la victoria Jesús nos llama. Va con nosotros el capitán. Marchemos, pues, a combatir a los ejércitos de Satán. A la victoria Jesús nos llama a todos los de su grey. Hay que triunfar contra del mal, que con nosotros va nuestro rey. A la victoria Jesús nos llama, sin detenernos, sin ir atrás, hasta triunfar, hasta vencer las fieras huestes de Satán. A la victoria Jesús nos llama, ya los clarines sonando están, pues al vencer contra del mal, los mismos cielos se alegrarán. Interesante, lo más interesante es la letra. Y a la victoria Jesús nos llama. Quiero invitarles que abran su Biblia en el pasaje para el día de hoy, que está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Es el hecho conocido cuando David se enfrenta a Goliat. Y ahí hay toda una historia que obviamente sería linda desglosarla, pero no tenemos el tiempo suficiente. Pero antes de llegar a ese capítulo, o especialmente a las palabras que dice David en el versículo 17, quería compartir con ustedes algunas cositas que tienen que ver con esta expresión. Se cuenta que la reina Elizabeth pidió en una oportunidad a un comerciante que se fuera a la India, y es decir, el motivo era con un servicio para la realeza. Y entonces el comerciante puso algunas objeciones, diciéndole a la reina que si lo mandaba a él, probablemente arruinaría su negocio. Y ella le dijo a este comerciante: usted ocúpese de mi negocio y yo cuidaré del suyo. Esto me hace acordar a algunas vivencias que a veces nosotros los cristianos tenemos. También pensando en la misma expresión que David nos comenta aquí, o dijo David al enfrentarse a Goliat, estaba pensando un poco en la vida de Lutero, que ustedes saben cuál fue la fortaleza de Lutero, en qué consistía la fortaleza de Lutero, en la forma en cómo él llevaba sus problemas a Dios. Ustedes saben que Lutero fue el que trabajó arduamente para la reforma, y continuamente dice que en las oraciones él argumentaba una causa, y él decía: Señor, esta es tu causa, no la mía. Por lo tanto, haz tu propia obra. Pues si este evangelio no prospera, no será tan solo Lutero que tendrá la pérdida, sino tu propio nombre que será deshonrado. Otro comentarista de muchos años después, me parece, Matthew Henry, él dijo:
o él comentó en sus escritos, dice, no es la voluntad de Dios que su pueblo sea un pueblo timorato o tímido. Así que si la batalla es del Señor, tenemos que estar seguros de que Él se ocupará de ella. Y así quiero abrir con ustedes este pasaje bíblico que quiero que lo veamos y tratemos de glosar un poquito. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 47. Me imagino que ya están en el pasaje. Voy a leerlo en Reina Valera contemporánea. Y dice, toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Bueno, dos cositas muy interesantes que están antes y después prácticamente del pasaje que estamos leyendo. La historia habla de David y más precisamente en cómo él iba a enfrentarse al temible Goliat. Y aparentemente a David las críticas no pudieron detenerlo, porque mientras el ejército observaba al Goliat sin hacer nada, él se puso en acción. Y confiado de que Dios pelearía por él, no encontró razón por qué esperar. Así que una reflexión que podríamos sacar de este pasaje, mejor dicho, del pasaje de la vivencia que tuvo David, es que aunque a veces la gente trate de desalentarte o de desalentarnos con burlas o con comentarios negativos, usted debe seguir haciendo lo que es correcto. De esta manera agradará a Dios y su opinión, la opinión de Dios, es la que realmente cuenta. Como ustedes también pueden ver, si después lo leen al versículo 48 y al 49, David parece que podía moverse con mucha rapidez en comparación de Goliat. ¿Por qué? Porque David no llevaba ninguna armadura ni armas pesadas. Tenía excelente puntería con la honda y al aproximarse a Goliat se mantenía fuera del alcance de las armas de Goliat, especialmente las armas pesadas. Y no obstante, la efectividad de David no se debió a que su habilidad con la honda, sino a su valentía, a su fe y a su confianza en Dios. De nuevo, si tratamos de aplicar esta vivencia o esta expresión bíblica a nuestra vida, para poder pelear como David, necesitamos ser valientes como él. Cuando nosotros enfrentemos grandes problemas en esta semana que se inicia, recuerde algo muy importante que David recordó, las cosas que Dios le había ayudado a él. Recuerde las cosas que Dios te ha ayudado en los momentos difíciles que pasaste. Y también sería bueno no desalentarse, no desanimarse, porque Dios es quien da las fuerzas. Trata de poner en práctica las habilidades que Dios te ha dado y avanzar confiando en Él. Amén. Ahora vamos a tratar de desmenuzar un poquito esta expresión que encontramos ahí en el versículo 17 y la que está puesta para el sermón del día de hoy, a la batalla o la batalla es del Señor. ¿Alguno de ustedes sabe el significado de la palabra narcótico o narcótica? Bueno, ya mismo se está imaginando de qué podría ser, pero el diccionario dice que la palabra narcótico o narcótica es igual a una sustancia que produce sueño.
y también produce relajación, una relajación muscular y pérdida a veces de sensibilidad y también de la conciencia. Así que la conciencia puede ser natural o sintética. ¿Y por qué esta palabra al iniciar esta expresión de la batalla es del Señor? Porque algunos son tan malos o tan cortos de pensamientos que dicen, si la batalla es del Señor, no necesitamos pelearla. O bien, otros dicen, si es del Señor, podemos rehusarla. Pero si nosotros tratamos de ver en el pasaje que acabamos de leer con mayor detenimiento, podemos ver a David cómo usó esta verdad. ¿Cuál verdad? La batalla es del Señor. Porque David, esa expresión, la batalla es del Señor, enalteció su alma. Y también esa misma expresión le puso nervio a su brazo. Así que la batalla del Señor había que actuar. Y David actuó. Y todos nosotros en la vida estamos peleando ya sea de un bando o del otro. Me imagino que nosotros hoy nos identificamos del bando del Señor. Esta expresión me hace acordar a un hecho bíblico donde los soldados de Saúl, después de haber muerto Saúl, venían a unirse al ejército de David. Y cuando fueron a unirse al ejército de David, estos soldados le dijeron, tú y yo somos David, tú eres nuestro rey, nosotros haremos todo lo que tú nos digas. Hubo un cambio de filas. Nosotros también, en la historia de nuestra propia vida como persona, hicimos un cambio de fila. Antes pertenecíamos al ejército de Satanás. Hoy pertenecemos al ejército del Señor. Antes éramos servidores del enemigo. Podríamos decir, como dice 2 Corintios 4:4, que él había cegado el entendimiento de los incrédulos para que no nos resplandezca la luz de Cristo. Pero Cristo vino a nuestra vida y hoy somos guerreros del Señor, seguidores del Señor, discípulos del Señor, y estamos en el bando del Señor. Así que todos nosotros a veces peleamos de un bando o del otro. Pero ¿saben lo peor de todo? Es que algunos se mantienen neutrales. Y para el creyente, estas palabras son muy verdaderas, o tendrían que ser bien verdaderas, que uno debería tenerlo como un lema en la vida. La batalla es del Señor. Dos cosas muy importantes que me gustaría compartirle en esta mañana. Primero, esto es un hecho grandioso. ¿Cuál es el hecho grandioso? El hecho grandioso es que la batalla es del Señor. Siempre que es por la justicia, por la verdad, por la santidad y el amor y todas las cosas que Dios ama o que el Señor ama, la batalla es del Señor. Su nombre y su gloria están envueltos en esa batalla. Dios, en su gran honor, quiere ver la justicia establecida sobre la tierra. Y el Evangelio glorifica grandemente a Dios. Pero ¿saben una cosa? Los hombres han hecho y hacen el boicot a este honor divino cuando se oponen al Evangelio de Él. Así que el Señor, tarde o temprano, vindicará su propio nombre. Y ya lo hizo. Fíjense, o recuerden, mejor dicho, lo que Isaías expresó allá por el capítulo 40, versículo 5, que dice, se manifestará la gloria del Señor y la humanidad entera lo verá. La boca del Señor ha hablado. Eso es lo que dice Isaías 45.
En otras palabras, ¿qué es lo que dijo Isaías? Isaías dijo al pueblo que se preparara para ver la obra de Dios. ¿Y saben quién dijo esto? Juan el Bautista. Juan el Bautista utilizó esta palabra cuando exhortó a la gente a prepararse para la llegada del Mesías. Cuando le dijo, enderecen los caminos. Mateo 3:3, aquellos que quieran buscarlo pueden buscarlo. Mateo 3:3, ahí está la expresión de Juan el Bautista, que dice, este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Es un hecho grandioso esta expresión, la batalla es del Señor. Su nombre y su gloria están envueltos en ella. Y nosotros peleamos solamente bajo su poder. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Lo acabamos de decir en la alabanza, pero también la Biblia lo reafirma con mucha claridad. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros podemos pelear cualquier batalla tan solo cuando estamos bajo de su poder. ¿De cuál poder? El Espíritu Santo es nuestra fortaleza. No podemos hacer nada sin el Señor. De ahí que la batalla es suya en el más alto grado. También Él siempre nos ordena luchar. Es una orden de nuestro Dios, ir adelante de esta guerra. Ahora, usted debe entender que esta guerra no es una orden de parte de Dios de usarnos como francotiradores a nuestra propia cuenta. No, sino que somos guerreros bajo su mando. Fíjense lo que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pablo escribiendo a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pelea, dice, la buena batalla de la fe, creo que dice este pasaje. Presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, si ustedes recuerdan bien, no solo Timoteo debía huir y seguir, sino que tenía también que pelear. Y aquí la palabra pelear, especialmente en este pasaje bíblico, no significa que debe combatir, sino competir. Y la palabra no está sacada del lenguaje bélico, pero sí está sacada de una competición atlética. Y la buena batalla aquí es la fe cristiana y la carrera relacionada con ella. Timoteo ha de correr bien esta carrera y debe echar mano de la vida eterna. Y eso no significa que debe esforzarse por correr por la salvación. No, la salvación ya la poseía, como también la poseemos nosotros. Porque aquí, en este pasaje de Timoteo, del 6 al 12, el pensamiento es que debe vivir en la práctica diaria la vida eterna que es suya. Así que debemos, como cristianos, nosotros debemos luchar la batalla de la fe. Ahora, me pongo a pensar, la segunda cosa, ¿qué influencia produce sobre nuestra mente esta expresión, la batalla es del Señor? Bueno, algunas cosas para tener en cuenta. Nosotros los creyentes debemos estar confiados. ¿De qué? De que la victoria es del Señor. Porque también deberíamos pensar, ¿puede el Señor ser derrotado? Para mí no.
porque él venció a Faraón y hará lo mismo con Satanás, pero lo hará a su debido tiempo. Esto es lo que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, que es necesario que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Podrá el Señor ser derrotado? Debemos confiar en que la victoria es de Él. Él un día a su debido tiempo derrotará al enemigo. Aunque Él está vencido, nos sigue molestando. También nosotros los cristianos debemos escoger las mejores armas. Ya me imagino que está pensando. Me imagino que no está pensando que nosotros los creyentes debemos atrevernos a poner en los cañones del Señor la pólvora de Satanás. No. Estoy hablando de las armas del amor, de la verdad, del celo por su obra, de la oración, de la paciencia. Estas cosas, estas armas, deben ser usadas de la mejor manera en la batalla de Dios. También deberíamos entregarnos a la tarea de todo corazón. Cada uno de nosotros le debemos tanto al Señor que debemos luchar por Él. Fíjense lo que Pablo escribe a 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. Leo de la Reina Valera contemporánea. Dice, manténganse atentos y firmes en la fe. Sean fuertes y valientes. Debemos entregarnos los creyentes a la tarea de todo corazón. ¿Por qué? Porque le debemos mucho al Señor. No estoy hablando de pagar. Le debemos mucho al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, debemos entregarnos en la tarea. Y cuando lo hacemos, debemos hacerlo de todo corazón. También creo que esta influencia sobre nuestra mente hace ligera la oposición, pues ¿quién puede estar en contra del Señor? El Señor nos hará poderoso en su propia batalla. Luego de pensar en esta expresión de David, ¿qué lecciones saco para mi vida práctica? Bueno, una de las cosas que saco es que yo, como cristiano, debo aspirar solamente su gloria y apartarme de todo aquello que sea siniestro para mi vida. Y también otra reflexión que saco es que debo contender, no estoy hablando de pelear, sino que debo, para mí, defender la fe de Jesús. Pero no por el camino mío, sino por el camino que el Señor aprueba. Y quiero terminar con esta expresión. Si la batalla es del Señor, tenemos que estar seguros de que Él se ocupará de ella. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Muchos de nosotros tenemos batallas en nuestra vida. Algunas son como Goliat, grandes. Pero en tu nombre podemos vencerla. Tú nos darás la fuerza para vencer aquellas cosas que para mí son imposibles. Con la ayuda de tu Espíritu Santo puedo enfrentar
cualquier a veces gigante que se avecina a mi vida. Gracias porque tú eres el Dios fuerte, el Dios grande, el Dios poderoso, que está en nosotros. Amén. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a tener esa confianza que tenía David en ti. No eran únicamente sus habilidades, era la confianza, la seguridad y la fe puesta en ti para vencer a un enemigo. Hoy en día tenemos también las mismas situaciones. Ayúdanos a seguir creciendo en la fe y en la confianza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.